Entonces tengo aquí el simpático, que está mediado por la adrenalina y noradrenalina. Y tengo el parasimpático, que está mediado por la acetilcolina. Entonces tengo estos dos. Al tenerlos a ambos, yo ya sé que se van a complementar. Y al complementarse, yo sé que va a existir homeostasis. ¿Y cómo se complementan? Vamos a ponerlo aquí abajo. Ahora, si aquí fue la ausencia de la luz, ahora el estímulo será la presencia de la luz. ¿Ok? Captado también por los fotorreceptores. Pero ya no van a propiciar que se libere adrenalina y noradrenalina, sino acetilcolina. ¿Y a dónde van a llegar? No van a llegar al mismo músculo. Van a tener que llegar al músculo longitudinal o circular de la pupila. Ahí van a llegar. ¿Y qué receptor los va a esperar ahí? El M3, que es GQ. ¿El mismo M3 del otro? Sí, es que lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no es que el M3 solo esté en las células parietales, solo esté en las glándulas, no. Está ubicado en varios lugares. Por eso les dije este principio de saturabilidad. Interesante. ¿Por qué creen que una intoxicación puede tener una crisis colinérgica? Va a tener una repercusión de varios hallazgos colinérgicos por los diferentes receptores que voy a poder encontrar. No es solamente uno en particular, no, es diverso, ¿verdad? Es realmente diverso. Bueno, entonces tenemos eso ahí. Va a llegar ahí, va a llegar a su receptor, que es el M3GQ. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a generar la cascada de señalización, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Está mediada por... ¿quién es? IP3, diacilglicerol. Incrementa los niveles de proteinquinasa C. La misma del alfa 1, pero doctor, ¿pero está generando la misma cascada? Sí, pero son diferentes músculos, estimados amigos. No es el mismo músculo. Uno es el músculo radial y el otro es el músculo longitudinal. Entonces, por más que, entre comillas, pareciera que es lo mismo, no lo es, porque estamos hablando de dos músculos diferentes. Y al final, ¿qué va a generar? Miosis. Que es la pupila contraída. Se ve así, puntito. Puntiforme, ¿no? Se ve puntiforme. Ahí está. Miosis. No es miasis. Miasis es una infección de los huevos de mosca, ¿sí? Por si acaso. Y no es meiosis. Meiosis es gametogénesis, ¿verdad? Es miosis. Entonces, ahorita, si ustedes ponen un stop al video, se van a ver la pupila o piden la facultad de poder ver a alguien la pupila. ¿Ok? Normalmente el diámetro ya se los he dicho, en cuanto oscila. Si agarras una linternita cuando haces el examen, ¿verdad? De reflejo pupilar y colocas la luz de la linternita, obviamente estamos hablando de las linternitas que utilizamos en la consulta, no nos agarra la de celular, ¿no? Existe mucho ahí, mucha intensidad, tampoco es eso, ¿no? Vas a ver que la pupila se va a contraer o dilatar. A ver, ¿qué opinan? Se agarra la linterna y lo coloco ahí para examinar. Obviamente se hace con técnica, ¿no? Se va acercando, se aleja. Cuando lo voy acercando, ¿qué va a pasar? ¿La pupila se va a contraer o se va a relajar? ¿Qué opinan? A ver. Correcto, se va a contraer. ¿Por qué? Porque el estímulo está haciendo la presencia de la luz. A medida que lo voy alejando, se va a volver a su diámetro original, ¿verdad? Y si tuviesen la oportunidad de observar en un ambiente totalmente oscuro, obviamente que es un poquito
indicado, obviamente la pupila sería más dilatada. Pero entonces, en otras palabras, nunca voy a poder observar la pupila dilatada. Para hacerles un puente a fármaco que van a ver seguro en uso de drogas, muchas de las drogas de adicción, como la cocaína, anfetaminas y demás, van a ustedes a reconocer cuando las estudien que dentro de su dinámica repercute en que exista una repercusión simpática importante. Ya saben que cuando hablamos de simpático, estamos hablando de ¿qué? Muy bien, de adrenalina y no adrenalina. Entonces, existe una repercusión simpática. En otras palabras, estoy hablando que va a haber mayor descarga adrenérgica. Y cuando ustedes ven las pupilas de estas personas que utilizan este tipo de drogas de adicción, van a ver que sus pupilas están dilatadas. ¿Por qué? Porque justamente la adrenalina lo que hace es, en este músculo radialodilatador, es dilatar la pupila. Dependiendo de qué descarga tenga, las pupilas podrían estar dentro midriáticas o mióticas. En una intoxicación por órganos fosforados, que fue el ejemplo que les puse hace un ratito, que se encuentran en los insecticidas, cuando la persona viene por una crisis colinérgica, ya entendemos que colinérgica es la respuesta autónoma parasimpática, donde el ligando es la acetilcolina. Dentro de los diferentes hallazgos que van a poder encontrar y le observas la pupila, le observas el globo ocular, sus pupilas van a ser puntiformes, van a estar mióticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la acetilcolina lo que está haciendo en este caso es, sobre su receptor, es repercutir en una acción colinérgica. Entonces, estamos observando eso. Por una parte, una actividad simpática y por otra parte, una actividad parasimpática. Pero existe un complemento. ¿Ok? Miren, entonces como vamos viendo, ojalá les vaya generando bastante serendipia todo este escenario, porque es bonito cuando ya empiezas a entender y reconocer. Obviamente vamos a volver a ver algunos de estos apartados, vamos a volver a profundizarlos, pero estamos viendo generalidades para que tú digas, ok, esto sí lo tengo que aprender porque me va a ser útil, ¿verdad? Esto lo tengo que reconocer porque me va a ayudar a entender los procesos. Ya sé que es un target, ya sé que hay un proceso, ya sé que hay una cascada de señalización y ya sé que al final se traduce en una respuesta. Y que al final yo puedo estimular o inhibirlas y generar obviamente una respuesta. Y con ese ejemplo vamos a terminar para pasar al siguiente slide. ¿Sí? El último ejemplo asociado, porque hemos visto uno de complementos, por si acaso en la literatura, esto que hemos visto el último, que es un complemento, no es que se oponen, por si acaso, ¿ok? A veces muchos, y me incluyo, cuando los estudiamos decimos, oh, uno contrae, el otro dilata, uno incrementa, el otro disminuye, uno relaja, el otro contrae. No. Si bien es cierto, parecen que se oponen, ¿no? Porque sí, pues uno contrae, el otro relaja, uno incrementa, el otro disminuye, sí es una oposición. Pero ya con el concepto más desarrollado, entendemos que aquí estamos hablando de una homeostasis. Entonces, es un complemento. ¿Ok? La palabra correcta es complemento. No es que se oponen tal cual. Y otra cosa. En la literatura, este complemento, ustedes van a encontrarlo como ejemplos de. Ojalá pueda escribirlo en. Aquí está. Antagonismo. Ahí está, excelente, salió. Antagonismo fisiológico. Ahí está. A ese complemento en la literatura lo van a encontrar como antagonismos fisiológicos. No es el único ejemplo, ¿ah? El simpático y el parasimpático de repente es el ejemplo más representativo porque es el que explica la respuesta autónoma en el cuerpo. Pero no es el único. No es el único ejemplo. Hay más.
pero para poder entender y reconocer en una primera instancia, está muy bien. Entonces ténganlo claro. El antagonismo fisiológico está asociado justamente a este hecho de complementarse uno con el otro. Y el tercer ejemplo que quería darles aquí, el tercer ejemplo va a estar relacionado con fármacos, donde ya vamos a hablar este estímulo e inhibición que estábamos conversando. Vamos a cambiar de color a un color guinda. Vamos a ponerlo aquí. Ejemplo. Vamos a elegir un medicamento que es el salbutamol. Si alguien es asmático, ¿ok? Van a poder reconocer de que uno de los medicamentos que se utilizan o tienen muchas veces para rescate es el salbutamol. El salbutamol es un beta 2 agonista. Si ustedes ven ahí el encarte del medicamento, van a encontrar y van a decir beta 2 agonista. Es un beta 2 agonista. ¿Qué significa? Ahí, miren, ya con lo que hemos conversado, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Beta 2 agonista. A ver, tú lees beta 2. Excelente. ¿Qué opinas del beta 2? ¿A qué idea se te viene a la mente rápidamente? Beta 2 agonista. Beta 2. Beta 2. Beta 2. Beta 2. Muy bien. Adrenalina y noradrenalina. ¿Verdad? Ahí está. Beta 2. Ahí está. Entonces, lo primero que se te viene a la mente, ahí está la respuesta. Es un ligando. El medicamento es un ligando, obviamente. Pero es un ligando exógeno. ¿Qué significa? Que no lo producimos nosotros, sino que más bien está administrándose. Los ligandos endógenos son las hormonas, lo que acabamos de ver, ¿no? Ligandos, mediadores, receptores, neurotransmisores. Receptores no, disculpen. Mediadores, neurotransmisores, ellos son endógenos. Pero exógenos son los fármacos, pero son ligandos. ¿Por qué? Porque se van a tener que unir a un receptor o un target en particular. Entonces, el salbutamol te dice en la familia, es algo que también te doy como concepto, tú que estás empezando a estudiar esto, ¿no? Muchas veces en la familia te está diciendo qué hace el medicamento. Te dice beta 2 agonista, yo ni siquiera sabía que era un beta 2. Exacto, tú mismo lo has dicho. No sabías, ahora sabes. Porque sabes que cuando lees beta, piensas en adrenalina. En noradrenalina, piensas en catecolaminas, piensas en el simpático. Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque en el músculo liso bronquial hay un receptor que es el beta 2. Entonces, cuando el ligando llega a su receptor, ¿ok? En este caso estamos hablando de la adrenalina y noradrenalina. Lo que va a suceder es que va a generarse, ¿qué cosa? Una unión. ¿Ok? Excelente. Pero ¿por qué yo quiero dar un fármaco que llegue a este receptor en particular? Porque al llegar a este receptor ya está estudiado que el beta 2 fisiológicamente, miren lo que estoy diciendo, fisiológicamente genera broncodilatación. Miren, fisiológicamente lo que va a hacer es dilatar el bronquio. ¿Con la finalidad de qué? De incrementar el flujo del aire. Miren qué interesante. Entonces yo sé que fisiológicamente esto va a suceder. Voy a utilizar un medicamento que va a favorecer lo que normalmente se da.
Principio de fármaco. No crea, estoy estimulando. Por eso que ahí te dice beta 2 agonista. No le darías un beta 2 antagonista, un asmático. Un beta antagonista lo encontramos más como beta bloqueadores. ¿Te le darías? No creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está con un proceso donde existe una disminución del flujo, si tú bloqueas el beta, vas a disminuir aún más el flujo. No sería muy estratégico. Más bien deberías favorecer. ¿Ok? Miren qué bacán, ¿no? Qué interesante cuando empiezas a entender eso. Ahora, entonces tengo mi ligando. Obviamente aquí no hubo un estímulo para que se libere ese ligando, ¿no? Porque es exógeno. Más bien tú lo administraste porque sí hubo un estímulo en el sentido de que hubo una crisis. Ustedes saben, y lo van a ver en fármaco, dice, para el alivio rápido de los síntomas, en la guía del GINA, que es el manejo del asma, se utilizan los famosos SABA. Los SABA son los Short Acting Beta 2 Agonists, que son los beta 2 agonistas de acción corta. Ahí está. Entonces tú vas a usarlos con un propósito: favorecer el incremento del flujo del aire. Tienes tu ligando, check. Tienes tu receptor, check. Tienes dónde está ubicado, check. ¿Qué te falta ahora? Ligando, receptor, localización, si es metabotrópico o ionotrópico. ¿Y el beta 2 qué será? Ya todos los que nos han puesto es metabo, ¿debe ser iono? No, porque te dije hace un rato que el simpático generalmente es metabo y esta no es la excepción. Este es GS. Doctor, ¿y cómo voy a saber? Bueno, pues hoy día estás viendo esto y todos los ejemplos que te he dado, yo me imagino ya los estás anotando en un cuadernito para que tú justamente puedas ahí ver si es metabo, si es iono, qué ligando, qué receptor. ¿Está bien? Lo tenemos ahí. Tenemos eso. Tenemos ahí lo que vendría a ser la relación de ligando, de su receptor, de su cascada y sobre todo, lo más importante, la relación de la respuesta. Porque lo estás administrando con la finalidad de favorecer el incremento del flujo del aire. El incremento frente a lo que vendría a ser, no sé, una disminución por la exposición a un alergeno, un proceso de broncoespasmo. Y vamos a ver, ahí está. Ahora entiendes por qué hace un beta 2 agonista. El GS tiene otra cascada. El GS juega diferente. Lo que va a suceder aquí es que la enilato ciclasa, esa es la cascada del GS, va con el ATP. El ATP ustedes saben que es un nucleótido, ¿no? Es el adenosín trifosfato. El nucleótido es un nucleósido que está unido a un grupo fosfato. Un nucleósido unido a un grupo fosfato. Y un nucleósido es una pentosa, ¿verdad? Más una base. ¿Cuántos grupos fosfato como máximo puede tener un nucleótido? 3. Por eso hay AMP cíclico, que es el adenosín monofosfato, ADP, que es el adenosín difosfato, y el ATP, el adenosín trifosfato. No existe el adenosín tetrafosfato, porque máximo puede captar 3. ¿Y qué es lo que hace la enilato ciclasa? Lo corta y forma AMP y pirofosfato inorgánico, ok, 2 fósforos y MP. Y el MP cíclico se comporta como un segundo mensajero y activa la proteína quinasa A. Ya no hablamos de C, hablamos de A. Y la proteína quinasa A, al aumentar, favorecerá esta respuesta. Ahí está. Y esta respuesta que va a generar de que se dé un proceso de broncodilatación. Igual hay un proceso de enhancer nuclear, pero eso no lo vamos a profundizar. Lo importante es que reconozcas que sí va a haber una respuesta de señalización mediada, en este caso por la proteína quinasa. Entonces, doctor, con todo lo que hemos visto ya tengo más ideas, me ha parecido muy interesante. Estoy observando que existe, por una parte, ligandos, procesos, respuestas, cascadas. No hemos visto ningún ionotrópico, no se preocupen, en unas diapositivas siguientes vamos a verlas. Pero así como hubo en el de la luz un complemento, en el de la célula parietal también hay, claro que sí.
No lo hemos mencionado, pero hay un complemento que sería el que inhibe. Y doctor, y en este caso de los medicamentos no creo, ¿no? También. ¿Por qué? Lo que sucede es que el medicamento está jugando con un receptor fisiológico en el músculo lisobronquial, que es el simpático, porque es beta 2. Pero hemos visto en esta línea verde que está a mi izquierda, que sería la derecha de ustedes, pero a mi izquierda, ¿verdad? Que les dije que el sistema nervioso simpático y el parasimpático son los dos ligandos del sistema nervioso, son los dos que componen el sistema nervioso autónomo, donde los ligandos son la adrenalina con la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, si ustedes tienen eso ahí, y aquí estamos viendo lo mismo, entenderán que en el músculo isobronquial, y eso es muy importante, porque eso es lo que tú también vas a tener que indagar. Cada vez que estudias un receptor autónomo, estoy hablando de simpático o parasimpático, si estás investigando que hay un simpático, tiene que haber un parasimpático. Y viceversa. En este ejemplo de la luz vimos que el simpático era el alfa 1 y el parasimpático era el M3. Músculos diferentes, pero que en complemento repercuten en el diámetro pupilar. En este caso, en el músculo isobronquial, aparte del beta 2, también están los colinérgicos. Y el colinérgico está el M2 y el M3. Es muy interesante porque hay dos. No lo vamos a hablar tanto conmigo, lo van a hablar más con, creo que es el doctor Briceño, que hace esa sesión en respiratorio. Pero el M3, ¿qué es lo que hace en el músculo isobronquial? Hemos dicho el complemento, ¿no? No es que busque una broncoconstricción per se, pero cuando se acentúa sí lo puede dar, ya que no es que solamente acentúa que el diámetro sea el más óptimo frente al simpático, sino que su exacerbación del M3, que es GQ, ya hemos visto, puede generar broncoconstricción. Miren qué interesante, porque el M3 genera broncoconstricción y el beta 2 genera broncodilatación. Si yo estoy utilizando como estrategia farmacológica con el beta 2 un efecto agonista para favorecer la dilatación, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer con el M3 para favorecer la dilatación? A ver, ¿qué se les ocurre? Si con el beta 2 he generado un efecto agonista, con el M3, ¿qué podría ser? ¿Agonista también? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Con el M3 no. Con el M3 lo que debería ser más bien es un efecto antagonista. Porque si yo bloqueo al M3, miren mis manos, ¿sí? Imagínense que ese músculo isobronquial, aquí está beta 2 y aquí está M3. Si yo favorezco al beta 2, voy a hacer que este siga actuando y voy a generar dilatación. Si yo con el M3, si yo quiero dilatar el parte del músculo isobronquial, yo no voy a hacer que el M3 actúe, porque el M3 va a generar broncoconstricción. Más bien lo que debería hacer es X, bloquearlo. Y es ahí donde también ustedes van a encontrar en la guía que se pueden utilizar los famosos anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque vas a buscar antagonizar la respuesta colinérgica. Y al antagonizar al M3 y bloqueas al M3, ¿a quién dejas libre? Al beta 2. Y al dejarlo libre al beta 2, lo que vas a favorecer es un efecto de repercusión positiva sobre el flujo del aire. ¿Qué es lo que te interesa para generar lo que vendría a ser el confort del paciente? Que es el alivio de los síntomas. Miren qué interesante entonces, ¿no? Ese es el complemento. El complemento que estamos observando frente a lo que sería una respuesta autónoma. ¿Sí? Excelente. Entonces ahí tenemos eso. Espero de que en este pequeño slide esquema ustedes hayan podido reconocer. Miren solamente con una palabra, con la palabra de homeostasis. Con la palabra de homeostasis hemos podido desdoblarlo aún más, ¿sí? Hemos podido ahondar y afianzar lo que vendría a ser los conceptos para que en el fondo ustedes puedan entender de que no solamente es cuestión de muchas veces decir equilibrio,
sino que en ese equilibrio existe un dinamismo y en esa dinámica existen diferentes mediadores que van a repercutir para que se pueda dar una respuesta. Eso es lo que ustedes tienen que entender. La respuesta que se va a dar para que justo al final se pueda generar la homeostasis.